Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guerra y pertenezco al grupo 557 de Historia de la Psicología. Conocer la psicología precientífica en el programa de formación es importante porque estudia el desarrollo histórico que lleva a las tendencias actuales de la psicología y sus fundamentos desde los aportes de otras ramas de la psicología experimental como el marco científico que hoy en día conocemos. Los primeros filósofos presentaron profundas reflexiones sobre el hombre, sus sensaciones, percepciones, memoria y su voluntad. Los filósofos defendían el comportamiento humano como algo metafísico y espiritual, hasta los que trataron de buscarlo en una explicación de la conducta humana mediante la psicología experimental, involucrando la mente, la conducta y el conocimiento empírico. La psicología científica entonces ubica a la psicología como una ciencia positiva, con métodos de estudio de la actividad pública y observable, es decir, conducta externa, mediable y cuantificable. Esto lleva a la psicología actual, que se interesa no solo por la conducta externa, sino en explicar la conducta compleja del hombre, mediante la comprensión de unos procesos mentales, intentando explicar que la conducta externa es la condición humana. La psicología, en su búsqueda por adquirir el estudio científico y consolidarse como una disciplina diferenciada de otras, encontró su apoyo en el uso del método científico, resolviendo el estudio de sus problemas a través del experimento en el laboratorio. Allí se destacaron Alemania, Francia, Islas Británicas, Rusia y países de América, entre otros. Wolff es considerado como el fundador de la psicología experimental, y cuando se da este apelativo se quiere decir que fue él quien más promovió la idea de una psicología como una ciencia independiente. Podemos sintetizar la escuela ecléctica francesa como un movimiento teórico de corte metafísico espiritualista, que centró la problemática psicológica dentro del clásico dominio de las facultades mentales, e insistió en que el único acceso metodológico para el estudio de las funciones psíquicas era la introspección. La psicología en Gran Bretaña no se desarrolló solamente al amparo de las instituciones académicas, sino que hemos de ver su evolución global a la luz de distintas confluencias en las que fueron protagonistas autores desligados de todo compromiso académico. Dichas influencias, como las de Darwin y unas filosóficas, dan inicio a tres diferentes ramas de la filosofía: la comparada, la diferencial y la experimental. Los estudiantes de filosofía y psicología de las universidades rusas ampliaron sus estudios en otras universidades europeas, acercándose al conocimiento de la psicología científica que emanaba desde los laboratorios de Leibniz. Por ello podemos decir que algunos historiadores de la psicología consideran que la primera psicología rusa tiene una gran deuda con el pensamiento occidental. Algunos enfoques psicológicos y algunas escuelas. La psicología, como ciencia que estudia la mente o el comportamiento humano, fue y será una ciencia llena de controversias y distintos puntos de vista, y el modelo wolffiano no vino a resolver de un plumazo las problemáticas que comportaban un objeto de estudio tan complejo. Podemos decir que el siglo XIX es considerado el nacimiento de la psicología científica, pero también el siglo XX es considerado como el siglo de la expansión de la psicología y el surgimiento de distintas escuelas. Hablaremos de la Gestalt, psicoanálisis y conductismo, aunque también encontramos el estructuralismo, el funcionalismo y muchas escuelas más. De la Gestalt podemos decir que el origen puede ubicarse alrededor de los escritos publicados en 1912 respecto al fenómeno Pi, o percepción del movimiento aparente. De allí se desprende un gran interés por el fenómeno de la percepción, y lo que luego se produjo un importante número de hallazgos científicos y planteamientos teóricos que revolucionaron la psicología en Alemania.
El psicoanálisis se ocupa de toda creación y producción de la vida humana, desde aspectos de la vida cotidiana como el lapsus, los chistes y los sueños, incluso algunos tan complejos como la personalidad del sueño, las enfermedades mentales, la ansiedad humana, la cultura, y se ocupa de todo esto convencido de que la vida psíquica es un fenómeno lleno de sentido. Por esta razón, ningún psicólogo puede estar ignorando el psicoanálisis. El conductismo. La idea de función implicaba la de adaptación, la de valor biológico o de utilidad vital, y con ello el funcionalismo había introducido en la psicología el comportamiento como una nueva categoría de la psicología, tal y como lo decía J.R. Angel, justo un año antes del manifiesto del conductismo. Hablaremos un poco de la ética deontológica. Podemos decir que dentro de nuestro programa de psicología no podemos olvidar nuestra ética. El perfil profesional del psicólogo está dirigido únicamente al ser humano. Bustos en su libro decía que mientras haya un ser humano hay un psicólogo. Esto quiere decir que el conjunto de principios que definen lo bueno y lo malo dentro del ejercicio busca establecer un control de las funciones de la vida humana y nos debemos como un ejemplo a nuestros pacientes o usuarios. La profesión además supone un ejercicio de ese saber a nivel público, al interior de una determinada sociedad. La psicología científica refiere un seguimiento experimental con resultados reales y no de suposiciones, lo que exige un conocimiento veraz, teórico y práctico del profesional en ejercicio, de sus funciones y en pro del mejoramiento emocional de sus pacientes y por ende de la sociedad. Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado los libros de Milagros Sáenz del año 2009, Historia de la Psicología, editorial UOC, de Vital, de Bustos del año 2016, Enfoque Contemporáneo de la Psicología, y el Código Deontológico y Bioético en Ejercicio de la Psicología en Colombia, quinta edición. Agradezco su atención. Muy buenas tardes.